Hola, soy la profesora Guadalupe Brizuela Gamiño y en esta ocasión de este video te vamos a platicar qué son los triggers o disparadores y cómo se crean. ¿Qué es un trigger o disparador? Estos son objetos que se asocian a una tabla de una base de datos. Estos, como su nombre lo dice, disparan o detonan una acción cuando a la tabla le has asociado algo que haga. Es decir, si tú vas a hacer en la tabla una inserción, una eliminación o una modificación de sus datos, y tiene asociado un trigger, este se detona y ejecuta una o varias acciones más. Tú los programas para que determines. De modo que una inserción, una eliminación y una actualización, pues te pueden detonar en otra inserción, en otra eliminación, en otra actualización, en una consulta, en una o varias instrucciones al mismo tiempo. ¿Y cómo se prepara eso? Es lo que vamos a aprender. Algo que debemos entender es que tú no puedes detonar una acción cuando insertas y luego volver a hacer otra detonación de una inserción. Es decir, no puedes asociar dos veces o dos eventos diferentes a una misma acción como sería insertar o eliminar o actualizar. Si tienes varias acciones que hacer cada que se ejecute una de estas instrucciones, pues lo que tienes que hacer es colocar varios renglones con lo que quieres que se haga, pero no puedes asociar dos eventos iguales a una misma tabla. Es decir, yo puedo insertar, eliminar y actualizar mis datos y estos van a detonar acciones. Estas acciones se van a detonar antes o después de insertar o antes y después de eliminar o antes y después de actualizar. ¿Cómo se crea o cómo se forma un trigger? La estructura para conformar un trigger es create trigger, el nombre del trigger, que en este caso es el que tú le vas a asignar o el que tú le estás colocando, el momento, el momento tú le dices si lo quieres que se ejecute antes o después de la acción que quieres hacer, el evento puede ser un insert, un update o un delete, especificas a la tabla a la que quieres que se asocie este trigger y por último le dices qué acciones o qué es lo que quieres que realice por detonación. También debemos recordar que si son varias acciones o varias instrucciones, podemos hacer uso del begin y del end. Al tener varias instrucciones, cada una de estas termina en punto y coma y el gestor entra en confusión si el punto y coma es el fin del proyecto o el fin del trigger o el fin de tu instrucción. Entonces, establecemos el delimiter como lo hicimos en procedimientos almacenados, en donde cambiábamos el delimiter a diagonal, diagonal o pesos, pesos según la versión que tengas y al final recordar siempre que debemos regresarlo a su estándar, que es el punto y coma. De modo que un trigger con varias sentencias o instrucciones quedaría de esta forma. Un delimiter con su diagonal diagonal, la creación del trigger, con el evento, el nombre de la tabla en la que queremos que trabaje, con el begin y el end para decirle que son varias las instrucciones, cada una de estas instrucciones termina en punto y coma, terminamos con el end diagonal diagonal para decirle que el trigger ha terminado y regresamos el delimiter a su postura original. Bien, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a abrir nuestro gestor. Nosotros estamos trabajando con Workbench. Vamos a abrir el gestor de Workbench. Hacemos una conexión. Bien. Vamos a crear, primero voy a eliminar la base de datos por si yo ya la tuviera, esto ya lo conocemos, drop database if exists en la de prueba triggers, voy a ejecutar esta instrucción. Estoy eliminando de mi base de datos, si existiera la base de datos prueba triggers. Ahora voy a crearla, ya que la eliminé. Esta es la instrucción para crear la base de datos llamada prueba triggers. La voy a poner en uso. Voy a actualizar para ver si tengo esa base de datos que se llama prueba triggers. Aún no tiene ninguna tabla creada. Voy a crear la tabla estudiantes que contiene un ID, que contiene de tipo entero not null, de tipo incrementable. También tiene un atributo de nombre llamado nombre, de tipo varchar, que es not null. Y estoy estableciendo como el ID, como la primary key de la tabla estudiantes. Ejecuto esta instrucción.
Verifico que ya tenga mi tabla creada, estudiantes, con esos atributos. Voy a crear ahora mi tabla bitácora. ¿Por qué? Porque voy a crear un trigger que cuando yo haga una acción en la tabla estudiantes, ya sea la acción de insertar un estudiante nuevo, de eliminar un estudiante o de modificarlo, detone la acción de guardar esa información en la tabla bitácora, en donde va a llevar un número incrementable inicial, en donde voy a registrar una acción que va a ser una cadena de letras, en donde me registre qué fue lo que hice. Eso es lo que voy a hacer con este ejercicio de triggers. Más adelante haremos otros. Entonces voy a crear una tabla llamada bitácora que contenga su ID, que contenga una acción y la tabla, la llave primaria va a ser ID bitácora. Ejecuto mi instrucción. Vamos a dejar hasta aquí este video. En el siguiente video crearemos los triggers para que se detonen estas acciones. Muchas gracias.